Hola a todos mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a la Cuentacuentos. Espero se encuentren de maravilla, porque hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más intensas, perturbadoras y fascinantes de la literatura universal. Y es nada más ni nada menos que Cumbres Borrascosas de Emily Bront y su nueva adaptación cinematográfica, dirigida por Emerald Fennell. Pero ya, ustedes me contarán qué opinan, y es que este no va a ser solamente un resumen ni una comparación superficial entre un libro y una película. Hoy vamos a analizar por qué esta historia sigue obsesionando al público casi 2 siglos después. Por qué Heathcliff y Catherine continúan siendo personajes tan incómodos, y qué nos dice esta nueva adaptación sobre la forma en que el cine moderno interpreta las relaciones tóxicas y el amor destructivo. Primero hay que hablar del libro original, Cumbres Borrascosas, publicada en 1847 por Emily Bront. Fue una novela extremadamente polémica para su época. Muchos críticos victorianos la consideraron salvaje, inmoral e incluso enfermiza emocionalmente. Y la verdad es que, incluso hoy, sigue siendo una obra bastante incómoda. Porque mientras otras novelas románticas del siglo XIX intentaban idealizar el amor, Emily Bront hizo exactamente lo contrario. Construyó una historia donde amar significa poseer, destruir, sufrir y arrastrar a otros hacia la ruina emocional. La novela comienza cuando Lockwood, un hombre reservado y racional, llega a los páramos de Yorkshire y visita una antigua casa llamada Wuthering Heights. Allí conoce a Heathcliff, un hombre sombrío, hostil y emocionalmente aislado, intrigado por el ambiente extraño de la casa y por las tensiones entre quienes viven allí. Lockwood escucha la historia de Heathcliff narrada por Nellie Dean, la ama de llaves. A partir de ese momento entramos en una tragedia familiar marcada por el resentimiento y la obsesión. Heathcliff llega siendo un niño huérfano adoptado por el señor Earnshaw. Desde el principio es tratado como alguien inferior, especialmente por Hindley Earnshaw, quien lo humilla constantemente. La única persona que realmente conecta con él es Catherine Earnshaw. Ambos desarrollan una relación tan intensa que parece escapar de las normas sociales e incluso de la lógica. Catherine llega a decir una de las frases más famosas de la literatura: "Yo soy Heathcliff". Y esa frase resume perfectamente la esencia de la novela. Ella no lo ama simplemente. Siente que forman parte de la misma identidad emocional. Sin embargo, Catherine también desea una vida cómoda y socialmente aceptada. Por eso decide casarse con Edgar Linton, un hombre refinado, rico y educado. Y aquí nace la tragedia principal. Heathcliff escucha parcialmente una conversación donde Catherine afirma que casarse con él sería degradarse socialmente. Devastado, desaparece durante varios años. Cuando regresa, vuelve transformado en un hombre elegante pero consumido por el resentimiento. Desde ese momento la novela deja de ser solamente una historia romántica y se convierte en una obra sobre la venganza. Y es entonces cuando Heathcliff manipula, destruye matrimonios, humilla emocionalmente a quienes lo rodean y convierte su dolor en un mecanismo de castigo contra el mundo entero. Emily Bront crea un personaje profundamente complejo porque Heathcliff es al mismo tiempo víctima y verdugo. El lector comprende su sufrimiento, pero también observa cómo ese sufrimiento se transforma en crueldad. Y aquí es donde muchas adaptaciones cinematográficas fracasan, porque suelen convertir a Heathcliff en un héroe romántico oscuro, cuando en realidad es un personaje aterrador. Lo fascinante de la novela es precisamente esa ambigüedad moral. Emily Bront no quiere que admiremos a Heathcliff de manera simple. Quiere que entendamos cómo el dolor puede deformar a una persona. Ahora bien, la nueva película dirigida por Emerald Fennell toma esa historia y la reinterpreta desde una sensibilidad mucho más contemporánea. Y pues se siente algo raro si ya le has tomado el ritmo al libro. Desde sus primeras escenas queda claro que esta adaptación no intenta ser completamente fiel al libro, sino más bien se centra en la experiencia emocional de la obsesión y no tanto en la complejidad narrativa de la novela. Y eso cambia muchísimo el tono de la historia. Y aquí aparece una diferencia muy interesante entre literatura y cine. Emily Bront trabajaba principalmente con la psicología interna y la ambigüedad emocional. El lector nunca sabe completamente qué siente Heathcliff, porque la historia está mediada por narradores indirectos. La película, en cambio, necesita externalizar las emociones. Por eso el sufrimiento y la pasión se vuelven mucho más explícitos visualmente. Margot Robbie interpreta a Catherine como una mujer profundamente impulsiva, emocionalmente inestable y atrapada entre el deseo y la ambición social. Su actuación enfatiza mucho la vulnerabilidad emocional del personaje. En la novela,
Catherine puede resultar fría y cruel en algunos momentos. La película suaviza parte de esa dureza para hacerla más cercana al espectador moderno. Jacob Elordi, por otro lado, construye un Heathcliff mucho más melancólico y seductor, y este es probablemente el cambio más polémico de toda la adaptación. El Heathcliff literario es físicamente intimidante, emocionalmente violento y muchas veces desagradable. Elordi, en cambio, aporta una presencia mucho más romántica y vulnerable. Esto hace que la relación central parezca más apasionada que enfermiza. Pero también podría decirse que Emerald Fennell está hablando precisamente del modo en que nuestra cultura moderna consume las relaciones tóxicas como espectáculos emocionales. En redes sociales, series y películas contemporáneas existe una enorme fascinación por personajes emocionalmente dañados. Otro aspecto fundamental es el tratamiento del tiempo y la estructura narrativa. La novela original es compleja y fragmentada. Utiliza múltiples narradores, saltos temporales y perspectivas indirectas. Esa estructura genera incertidumbre y convierte la historia en algo casi fantasmal. La película simplifica muchísimo esa construcción para centrarse en el romance principal. Y esto afecta especialmente la segunda mitad del libro. Mucha gente olvida que Cumbres Borrascosas no termina con la muerte de Catherine. De hecho, la historia continúa durante años mostrando cómo Heathcliff destruye emocionalmente a la siguiente generación. Esa parte es esencial porque revela que el verdadero tema de la novela no es solamente el amor obsesivo, sino la transmisión del trauma. El dolor se hereda. La violencia emocional se convierte en una especie de maldición familiar. La película elimina gran parte de esa dimensión generacional, y por eso cambia el significado completo de la historia. En la novela, el final es extraño y ambiguo porque después de tanta destrucción, aparece finalmente la posibilidad de paz. En la adaptación cinematográfica, en cambio, el foco permanece casi exclusivamente en la intensidad emocional entre Catherine y Heathcliff. También es importante hablar de la dimensión social del libro. Emily Bront escribió en una sociedad obsesionada con la clase social y el control emocional. Heathcliff no es rechazado únicamente por su personalidad, también es tratado como alguien racial y económicamente inferior. Su humillación constante tiene un componente social muy fuerte. Catherine, aunque lo ama, teme convertirse en una marginada si se une a él. Ese conflicto sigue siendo relevante hoy. Muchas relaciones humanas continúan condicionadas por diferencias económicas, culturales y sociales. La novela muestra cómo el deseo de aceptación social puede destruir vínculos auténticos. Catherine sacrifica su conexión más profunda por una vida respetable, y esa decisión termina arruinando a todos. Visualmente, la película de Emerald Fennell es impresionante. La directora utiliza constantemente el paisaje como reflejo emocional de los personajes, algo que ya estaba presente en la novela. Los páramos no son simplemente un escenario, representan libertad, caos y salvajismo emocional. En contraste, las casas refinadas y elegantes simbolizan represión social y control, y quizá eso explica por qué Cumbres Borrascosas sigue siendo tan poderosa, porque habla de algo profundamente humano, a la incapacidad de reconciliar nuestros deseos más intensos con las reglas sociales que intentan controlarlos. Heathcliff y Catherine viven atrapados entre lo que sienten y lo que el mundo espera de ellos, y en lugar de encontrar equilibrio, terminan consumidos por esa contradicción. Y bueno, en conclusión, la novela de Emily Bront sigue siendo una de las exploraciones más radicales y oscuras del deseo humano jamás escritas. No intenta tranquilizar al lector ni ofrecer moralejas simples. Nos enfrenta con personajes incapaces de amar de manera sana y con emociones tan intensas que terminan convirtiéndose en fuerzas destructivas. La película de Emerald Fennell transforma esa oscuridad en una experiencia más sensual y contemporánea, visualmente poderosa y emocionalmente absorbente, aunque menos compleja en términos psicológicos y sociales. Y quizá ahí está lo más interesante de comparar ambas obras. El libro refleja los miedos y tensiones de la era victoriana. La película refleja las obsesiones emocionales de nuestra época, dos versiones distintas de una misma tragedia. Y bueno, hasta aquí el análisis de hoy. Cuéntenme en los comentarios si creen que esta nueva adaptación logra capturar la esencia de Emily Bront, o si piensan que suaviza demasiado la brutalidad de la novela original. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y activar la campanita para más análisis profundos de cine, literatura y cultura. Por ahora me despido, no sin antes agradecer tu tiempo y compañía. Te envío un gran abrazo y espero verte muy pronto.